Bienvenidos, y tengo que darle primero las gracias a Natasha. Muy bien, vamos a empezar compartiendo pantalla. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos varias clases de situaciones cuando hablamos sobre problemas en isquiotibiales. Una de las clases es la clase más severa. Es este tipo de situaciones que vemos aquí. Sería el extremo en niños que están más mermados, que tienen tetraplegia, que se traducen en este tipo de situaciones, o este tipo también, y así sucesivamente. Estas son las contracciones muy intensas de isquiotibial que tenemos que poner en contexto de las limitaciones totales en sus desarrollos. Obviamente vemos tanto limitaciones en movilidad como esta rigidez extrema de los isquiotibiales. Ese es un tipo. El segundo tipo que tenemos que ver es este tipo en el que las limitaciones de isquiotibiales están presentes en niños que están en una condición más o menos mejor por lo general, que normalmente diríamos diaplégicos, que tienen más fuerza en la parte superior de su cuerpo, aparentemente, pero que tienen problemas con la movilidad y el control de sus piernas. Y aquí, en este caso, Consta es uno de mis modelos favoritos para enseñar esto, así que les mando un saludo a Consta. Tenemos una situación un poco más leve. Aquí vemos cómo el niño no muestra tanta limitación de movilidad, pero sí que tiene límites en el control. Eso es lo que tenemos en este tipo de situaciones. Esas son las clases de situaciones con las que tenemos que lidiar. Y aquí, por supuesto, pasamos al siguiente campo, donde tenemos que explorar cuáles son las diferencias y similitudes entre las situaciones y qué hay en el panorama general, ¿no? ¿Qué tienen en común los casos más severos y menos severos? ¿Y por qué es imposible extender esta articulación? ¿Por qué se resiste al estiramiento? E incluso, ¿por qué el estiramiento acaba tendiendo a hacer peor la situación a largo plazo? Y también, hablando del caso práctico, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Entonces, ¿qué avenidas, qué acercamientos, qué puntos críticos tenemos que abordar para mejorar esta situación? ¿Y cuáles son los desafíos a lo largo de este camino que tendremos que enfrentar? ¿Y qué cascadas, qué acercamientos vamos a integrar para conseguir este progreso? Así que esa es la disposición general. Muy bien. No voy a pasar demasiado tiempo hablando de temas más primitivos. Con esto me refiero a las medidas. Y este sería la clase de información que nos da un fisioterapeuta, ¿no? En la fisioterapia, lo que tenemos, pues directamente nos pasan una medida del ángulo que tenemos aquí, entre la línea del fémur y de la parte inferior de la pierna, y entonces habría una estimación haciendo una comparación con la posición de la pierna y el ángulo máximo de extensión de la pierna en comparación con la línea recta de abajo. Y aquí, si pensamos que el ángulo máximo son 180, sería una pierna plana, una extensión de 180, o bueno, también podríamos decir de 0 grados, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es una limitación significativa, tal vez unos 70 grados, ¿no? Y ese sería el límite al que nos enfrentamos aquí. Pero, por supuesto, la tendencia natural para todo el mundo sería tratar de estirar
¿no? Hay dos ideas que vienen tras pensar en el estiramiento. Si nos ponemos con una mente de ingeniero, tenemos la idea de pensar en toda esa estructura como la longitud del músculo, que está limitado, y respectivamente, si pensamos en ello como una limitación en la longitud del músculo, pues parece muy buen plan apretar desde arriba, presionar desde arriba para conseguir que la fuerza vaya hacia abajo y eso estire, elongue ese músculo impedido. O también sería bastante obvio si pusiéramos al niño prono, boca abajo. Otra idea, pues entonces sería agarrar ese tobillo y mover la pierna hacia la línea de extensión, consiguiendo algo como eso. Conseguir tirar de esta porción del músculo, estirándolo y elongándolo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que estos acercamientos no funcionan. Cuando digo que no funcionan, ¿a qué me refiero? Esto significa que la lucha para conseguir este rango de movimiento de la pierna o en la rodilla empieza muy temprano y se hace mucho esfuerzo en ese sentido, pero lo típico es que a pesar de todos los esfuerzos y toda la energía que se pone para elongar los isquiotibiales, estos siguen acortándose. Y hasta cierto punto uno podría pensar, esto es extraño, porque, a ver, es un gran músculo, aparentemente es accesible, tenemos de hecho más de una manera para estirarlo. Uno sería a través de esa secuencia cerrada, esa cadena cerrada con dos puntos fijos y presionando desde arriba a la rodilla hacia abajo. Y el otro sería el de apertura, ¿no? Cuando tiramos y tomamos el tobillo y tiramos. Cuando está boca abajo. ¿Y por qué no responde esto? Esta es, por supuesto, la pregunta. Y también hay otra cosa engañosa, y es que si tratamos de hacer esto, si pasamos 10-15 minutos haciendo esto todos los días, lo que vamos a ver es que tal vez consigamos un 10-15% de movilidad inmediata justo después de la sesión de estiramiento. Eso es lo que ocurre siempre. Hacemos una sola sesión y parece, oye, tenemos la impresión de que antes estaba atascado y ahora es algo más móvil. Y la lógica entonces sería, vaya, oye, si sigo acumulando esfuerzos y sigo tirando de este músculo, si he conseguido un 10-15% de mejoría hoy, si sigo en este sentido, a la larga voy a lograr algo. Así que voy a ponerlo en marcha, este plan, y voy a ir consiguiendo más grados adicionales de movilidad. Pero desgraciadamente no es así como funciona. Y esta es una de las paradojas. Esto es uno de los problemas de los isquiotibiales, y es que a pesar de su acceso fácil y de que haya muchas maneras de lidiar con él, desgraciadamente hay poco que podamos conseguir con los estiramientos. Y por supuesto, cuando hablamos de esta modalidad de empujar esa cadena cerrada, empujando la rodilla hacia abajo, obviamente, esto también sería posible, además de hacerlo horizontalmente, también se puede hacer en bipedestación, cuando el niño está de pie. Se puede poner al niño en el bipedestador y se puede tratar también de empujar la rodilla hacia atrás, tratando de conseguir lo mismo. Esa es la misma lógica. Pero lo que sabemos es que esta lógica no funciona. Y no funciona bien. Y hay dos motivos por los que no funciona. Uno de ellos
Y es que después de un tiempo y después de varios intentos inútiles de conseguir esto, llegamos a una situación en la que nos acaban recomendando que hay que hacer inyecciones de Botox. Es muy popular que quieran inyectar Botox en los isquiotibiales y para muchos niños esto empieza incluso cuando tienen solo 3 o 4 años. No esperan ni siquiera mucho más tiempo. Pero incluso con eso, incluso haciendo las inyecciones de Botox, aparentemente hay una mejoría del rango de movimiento durante un poco de tiempo, pero poco a poco todo acaba volviendo a ese acortamiento, ese aparente acortamiento. Y luego, tras el Botox, el siguiente procedimiento más popular es la tenotomía. La tenotomía, teno es tendón y tomía es cortar. Eso significa cortar el tendón, por supuesto. Y también hay versiones algo más ligeras, como la fasciotomía. En ese caso, fasciatomía, cortamos la fascia. Y eso es lo que se está haciendo mucho en clínicas de Europa. Está Ulcivat, Nazarov. Estas son las Nasarkin. Este tipo de escuela, de hecho, viene viene de Rusia originalmente, de los 80. Y en los Estados Unidos tenemos al Dr. Nuzzo y a algunos de sus competidores que también están haciendo esas liberaciones faciales, ¿no? Siempre que oigamos la palabra liberación o tenotomía, eso se están refiriendo a lo que ellos llaman un acercamiento conservador, de estiramiento, de elongar, y consideran que eso es conservador. Y lo llaman así porque dicen que eso no es quirúrgico, ¿no? Y parte de estos intentos de lidiar con los tendones sería, no se hace tanto ahora, pero sobre todo en el pasado estaban los yesos, ¿no? Cuando se enyesaba la pierna en la posición de máximo estiramiento y se la mantenía ahí. Y también otros tipos de extensión. Todos estos tipos de acercamientos fallaban y ahora hay otros acercamientos que se llaman como cirugía multinivel y así sucesivamente. Esa es la situación. Por supuesto, ¿cuál es la explicación típica detrás de esto? Hay dos líneas principales de pensamiento para explicar esto. La más estándar para toda esta gestión de la parálisis cerebral es que los fisioterapeutas o los ortopedas dicen que ellos lo hacen todo bien y ellos, al tratar de estirar el músculo, están haciéndolo bien, pero desgraciadamente es la lesión cerebral en sí lo que está mandando las señales incorrectas al cuerpo, y esas señales que manda el cerebro generan una contracción patológica del músculo, y a pesar de nuestros buenos esfuerzos, que están consiguiendo este 10-15% de mejoría en la movilidad tras cada sesión, nosotros lo estamos haciendo muy bien, pero no conseguimos que esto vaya mejor a la larga porque el cerebro lo está saboteando todo. Su razonamiento es muy sencillo, como siempre. Y ellos toman a personas sanas y cuando tienen una rodilla rota, o bueno, no la rodilla, cuando le han roto el fémur o algo así y se les ha inmovilizado con una rodilla doblada y desarrollan contracturas de isquiotibiales, pero después, cuando les quitan el yeso, en sus sesiones de estiramiento suelen
acabar viendo mejoras y restaurando básicamente toda la movilidad. Entonces, la lógica de la fisioterapia y los ortopedas es muy sencilla. Y dicen que haciendo este estiramiento para gente sana, si eso funciona, entonces, cuando tratamos de hacerlo para poblaciones especiales, ¿por qué no funciona? Bueno, pues no es culpa nuestra, no es porque estemos haciendo algo malo, que nos falte algo, sino porque el cerebro enfermo está mandando las señales incorrectas y todo nuestro buen trabajo está siendo destruido por este cerebro que no termina de funcionar de manera sana. Ese es el mensaje que hay detrás de su acercamiento. Y el segundo tipo, tal vez menos obvio, pero que sigue siendo el mensaje más claro, es que hay un cambio en la composición muscular. La composición del músculo se va haciendo más y más fibrosa. En otras palabras, que si miramos al músculo y miramos la proporción entre las fibras, las miofibras, las fibras musculares y la proporción del tejido conectivo que hay ahí, ese componente fibroso crece y entonces incluso el cirujano que hace grandes cortes del tendón del isquiotibial dice, normal que no se pudiese estirar porque era tan duro que se me ha doblado el bisturí cuando estaba tratando de cortarlo. Así que está claro, no podemos extrañarnos de que con los esfuerzos manuales no se estuviese consiguiendo resultados. Así que cortan y ya está. Y entonces esto nos devuelve a esta situación. Si esto está tan rígido, se ha quedado tan fusionado, tan fibrótico, entonces en este escenario, ¿cómo vamos a poder esperarnos que una técnica suave vaya a traer algo positivo, vaya a traer resultados positivos? Esa es la lógica de este enfoque. Y ahí es donde estamos. Tenemos que recordar estas pocas cosas. La lógica que viene de aquí es la de la transformación muscular, la del acortamiento muscular y la de que hay una señal incorrecta del cerebro. Eso es lo que dicen siempre, ¿no? Que al principio conseguimos cambios, pero como llegan unas señales malas del cerebro que están forzando el músculo a contraerse, y eso es lo que dicen que está pasando. Y esto no solo pasa con el isquiotibial, pero el isquiotibial es un músculo grande y nos sirve para hablar sobre este principio, que es el que suelen explicar ellos, ¿no? También podríamos hablar del bíceps, que solo les afecta a niños cuadraplégicos, pero el caso de los isquiotibiales es mucho más extendido. Así que una vez que hemos visto esto en la pierna, tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la imagen general que hay detrás? Así que para esto, vayamos a las imágenes. Como siempre, he sacado unas imágenes de internet para que puedan disfrutar de estos conceptos. Y aquí tenemos unos isquiotibiales. Si miramos su composición, los isquiotibiales es como llamamos normalmente a estos tres músculos. El bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Y estos son los que van desde sus conexiones en el isquión. Aquí, si lo vemos un poco más de cerca, vamos a ver
que estas son las conexiones, las inserciones en el isquión. Y aquí tenemos una imagen más detallada, porque también nos da músculos adicionales, la cabeza larga del bíceps femoral y la cabeza corta, el semitendinoso, el semimembranoso, etc. Vamos a ir llegando a esto un poco más adelante, pero por el momento presten atención a este tema, las conexiones de origen y las conexiones en la inserción. Para esto vamos a ir a esta imagen, que la verdad es que me gusta mucho porque nos da varios componentes de este músculo y los ilustra de una manera muy clara. ¿Qué vemos? Aquí vemos que cada uno de estos músculos se conecta en el isquión. Todos ellos conectan con el isquión. El hueso de sentarse, el isquión. Y esto inmediatamente nos lleva a al primer punto importante. ¿Qué es el isquiotibial? Es una conexión que comienza en el isquión, en la tuberosidad isquiática, y llega bajando hasta por debajo de la rodilla y acaba llegando a los huesos de la parte inferior de la pierna. Va llegando a la tibia y al peroné. Miren, una cabeza llega al cóndilo medial de la tibia. Sencillamente medial significa el punto interno. Si la miramos una pierna desde la parte frontal, la parte interna es la del interior, la medial es la del interior y la lateral es la exterior. Para todo este grupo, lo que tenemos son estas líneas que muestran cómo va de una conexión, se divide en dos y ambas llegan hasta por debajo de la rodilla. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? La conexión más grande está aquí. Vamos a llegar al primer campo de conclusiones y son muy obvias. Volvemos a esta imagen y aquí lo vamos a ver más clara. Esta es más elegante, me gusta más. Si me acerco un poco, es un poco artificial todavía, pero podemos ver que el punto de conexión, toda esta zona de conexiones, es borroso, está difuminado. Así que es fundamental que las conexiones de este área son críticas, porque todo el tema de la longitud potencial, si lo mirásemos desde un lado, si vemos aquí desde el lateral, tenemos que entender que esta es la distancia que comienza aquí, en el isquión, y llega hasta aquí, a los huesos de la parte inferior de la pierna. Y ese es el primer punto que tenemos que entender. Los isquiotibiales no tienen, o se podría decir que no tienen nada que ver con la parte superior de la pierna, con el fémur, porque es algo que está yendo de manera paralela al fémur y sus conexiones están por encima del fémur y por debajo del fémur. Si miramos desde el punto de vista anatómico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver estos conceptos básicos. Vamos a ver estos conceptos. ¿Qué vemos? Vemos aquí tres partes. Esta parte es la pelvis. La tuberosidad isquiática pertenece a la pelvis, en el isquión. Luego tenemos el hueso del fémur, que estaría detrás de esos músculos. Tenemos la pelvis, el fémur. Y luego tenemos la parte inferior de la pierna, con la tibia y el peroné.
que en inglés es fíbula. Tenemos 3 partes, 1, 2 y 3. Los isquiotibiales, ¿qué hacen los isquiotibiales? Los isquiotibiales conectan la pelvis con la parte inferior de la pierna. En cuanto hablamos del fémur, los isquiotibiales van paralelos a él. Este es el primer punto importante que tenemos que tener en cuenta. No es una parte intrínseca o un amigo intrínseco del fémur, sino que es una parte más que va paralela a este hueso. Eso es lo primero. Por lo tanto, ¿por qué es importante verlo así? Porque entonces todas las conexiones críticas están por encima del fémur y por debajo del fémur. Así que si está pasando algo al nivel de la pelvis y está pasando algo por debajo de la rodilla, bueno, pues esos 2 puntos de conexión van a cambiar cómo funciona todo el sistema. Y eso tiene que quedar muy claro. Así que volvamos a esta imagen y las primeras preguntas que tenemos que hacernos son: ¿cómo de buenos son las conexiones en el origen? ¿Y cómo de buenas, cómo de sanas están las conexiones en la inserción? Y esto es lo más crítico. Y además esto no se está estudiando en la fisioterapia convencional. Pero hablando de los isquiotibiales, esto es crítico. Si miramos las conexiones, veremos que hay un punto crítico que es fundamental. Y es que todo el tema, toda la conexión, toda la inserción puede acabar difuminándose. Puede acabar deslizándose la conexión con el hueso del tendón. Y aquí tenemos que entender que el coste de un ligero cambio en la conexión, en la inserción, es altísimo. Porque si vemos esto de manera fundamental, necesitamos que este músculo estén conectados en la parte inferior del isquión, en el límite de lo que es el trasero y la espalda. Pero vamos a imaginar una situación, bueno, en este caso no hay que imaginar porque sencillamente tienen que ver a sus niños. Veamos la situación cuando tomamos esta parte y esta conexión, que es un hueso relativamente plano, es como un plano, es como un cable plano. Lo que pasa es, ¿qué partes están más activas? Porque en el momento en el que el hueso y la conexión con el hueso se traslada a la parte posterior y no a la inferior, vamos a tener un problema. Aquí podemos verlo muy bien desde un lateral. Fíjense, si yo dibujo estas líneas, voy a dibujar esta línea, voy a dibujar esta otra. Entonces, es muy crítico que haya aquí una profundidad debajo del trasero. Si vemos todo el sistema, vamos por debajo y se conecta en la zona inferior de la pelvis. Y en el momento en el que esta conexión pasa de estar en la parte inferior del isquión y se pone un poco detrás del isquión, eso tiene una influencia crítica en los ángulos de los que hablábamos. Y tenemos algo así. De pronto tenemos un par de centímetros, un centímetro extra de cambio en la conexión, en la inserción, y esto va a ser equivalente tal vez a 30 grados de cambio en la apertura de la rodilla, si volvemos a pensar en el ángulo que forma la rodilla. Espero que esto esté quedando claro. Si no está quedando claro, por favor,
hagan sus preguntas y pueden mandarlas al chat y Manu podrá ir contestando. Pero vamos a ver esto, se va a ver más claro aquí. Es una imagen más esquemática, pero nos va a permitir comprender. Porque aquí hay un tema crítico. Y es que en el momento en el que se desliza un poco la conexión de los isquiotibiales a la parte trasera del isquión y no se queda donde debería estar abajo, entonces los ángulos cambian de manera crítica. Si volvemos a la foto de consta que tengo aquí, aquí está, esta es la parte que tenemos que ver. Si tenemos las conexiones, si dibujamos una pelvis aquí, si el músculo estuviera en la parte inferior, conectado en la parte inferior, eso sería una cosa. Pero como el músculo de pronto vaya y acabe conectándose en la parte posterior, en la parte de atrás, esto no tiene nada que ver, porque la pelvis tiene cierta profundidad y si nos quedamos detrás, de pronto, si tenemos esto, el cambio total aquí tal vez sea 1 centímetro solo, pero hablando del ángulo, pues tal vez estos son 30 grados. Y teniendo en cuenta la rodilla, esos 30 grados en la rodilla son equivalentes a los mismos 30 grados que hemos perdido en esta conexión de aquí, en el isquión. Esa pequeña conexión en la tuberosidad isquiática no es tan visible, ¿no? Pero de pronto, si vemos que hay 30 grados en la rodilla y no podemos ir más allá, pues eso es muy visible, ¿no? Porque o bien una rodilla se extiende del todo o tenemos este ángulo y ahí sí que nos damos cuenta de que está pasando algo. Esta es la primera lógica de la que tenemos que ser muy conscientes. Que la conexión tiene un efecto crítico en esta situación. Y si miran a sus niños, lo verán. Que sus conexiones en esta zona están muy difuminadas, no son claras y visibles. Conexiones que se pueden palpar debajo del isquión, no tenemos ese escalón en la parte inferior. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Si vemos la imagen típica que podemos encontrar, por ejemplo, en internet, cuando hablamos de unos isquiotibiales, esta sería la imagen. Una imagen donde el trasero, el glúteo, los músculos del glúteo, cubren estas conexiones. Pero esto es muy importante porque aquí, para cubrir estas conexiones, es necesario tener ese gran escalón por debajo. Tenemos que tener este trasero definido. Tenemos una pelvis horizontal que nos da la opción de tener un posicionamiento limpio del tendón. Ese es el primer punto. Y es que las conexiones son críticas. Si no tenemos conexiones limpias y claras, si se han deslizado, aquí hay una conexión que se ha deslizado, pero también tenemos que cuando movemos los isquiotibiales, también esperamos que sean muy sólidos. Esto es otro interrogante. Si es sólido o no es sólido. ¿Se está deslizando o no se está deslizando? Porque cuando se desliza, lo que tenemos son las situaciones falsas. Por ejemplo, si vemos esto y entendemos que la conexión está en la parte trasera, pero se desliza mucho,
ahí vamos a tener la falsa impresión de que la movilidad no está tan mal. Si volvemos a esta imagen y decimos, vamos a dibujar esto, y por ejemplo, nuestra conexión se ha quedado en la parte posterior, no está donde debería, en la parte inferior, se ha generado este espacio, pero por otro lado, esta conexión es inestable y se desliza de adelante a atrás en este campo de movimientos. Entonces, ¿qué ocurre? Empujamos la pierna o tiramos del tobillo y eso se mueve. Y decimos, vaya, hago la prueba y el isquiotibial está funcionando bien. Y esa es la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que este chico, por ejemplo, tenga una movilidad razonable del isquiotibial, pero si vemos la acción, no vemos mucho? Aquí es donde realmente queremos resaltar el tema de las conexiones y ese gancho que hace la conexión y cómo el deslizamiento de esa conexión es otra propiedad. Esto significa que a veces en ABR lo que experimentamos, lo que vemos, es una situación en la que el niño aparentemente en un momento tal vez podría parecer empeorar en términos de el estiramiento de los isquiotibiales. ¿Por qué? Precisamente por esto que estamos hablando de aquí. Si vemos esta imagen otra vez, nuestra principal prioridad es tener líneas claras, líneas limpias, una profundidad visible de la pelvis. Esa es nuestra máxima prioridad. No queremos que estas cosas se solapen. No queremos solapamientos. Si el isquiotibial se solapa con el territorio pélvico, tenemos un problema. Y esto es crítico cuando tenemos un escalón, es así, pequeño. Toquen su propio isquión. ¿Qué profundidad hay ahí? ¿No? Cuando estamos de pie, tal vez hay una profundidad de 2-3 centímetros. Es muy poquito. Pero esa distinción es muy clara entre la parte inferior de la pelvis y la parte trasera de la pelvis. El isquiotibial tiene que estar en la parte inferior. Como se mueva a la parte de atrás, aquí tenemos esto totalmente patológico. Lo limpio es conseguir que la pelvis tenga esta conexión limpia, que haya una clara distinción entre ambas. Y no queremos que se deslice, porque tiene que ser una conexión sólida. Eso es lo que tiene que hacer una conexión, una inserción tendinosa, tiene que ser sólida. Si lo observamos en estas fotos que tengo aquí, vemos que tiene que ser una conexión sólida, no debería deslizarse. Esa es la clave, no debe deslizarse. Si se desliza, entonces estamos en una muy mala situación. Porque entonces imaginen que son el cerebro de este sistema. Ustedes son el cerebro y tienen que controlar todas las acciones. Pero alguien les da unos zapatos que son, digamos, 3 tallas más grandes. No es mucho tampoco, ¿no? Son 3 tallas. Cada talla de un zapato es medio centímetro. Es un quinto de pulgada. Son 3 tamaños más grande. Tal vez sea 1,5 centímetros. Un poco más de media pulgada. Y si yo les doy unos zapatos 3 tallas por encima, y como soy muy buena gente, voy a poner un poco de aceite de oliva dentro del zapato. Voy a verter aceite de oliva en sus zapatos y le voy a invitar que pase por el suelo de
un centro comercial que acaban de fregar. ¿Cómo se sentirían en esa situación? Ya saben, ustedes se pondrían rígidos, se tensarían muchísimo por dos motivos. Una es que normalmente cuando llegamos a un centro comercial hay esas señales amarillas que dicen que el piso está mojado. Pero ahora vamos a añadir puntos adicionales que dan problemas. El suelo está mojado y resbala, los zapatos son 3 veces más grandes que su talla y luego tenemos aceite de oliva dentro del zapato y tienen una fricción cero con las diferentes partes de la fascia, ¿no? Eso es lo que imita. Ustedes son el cerebro, ¿qué harían en esta situación? Bueno, en esta situación estarían totalmente desesperados. No sabrían, porque toda la información que les llega es mala información. Están en una situación muy compleja y muy peligrosa. Y van a activar el botón de pánico, alerta máxima, y el tono muscular va a llegar al máximo también. Se va a poner muy rígido. Pero si alguien se acerca a usted y le ve y sin entender cuál es su contexto, entendiendo que está andando con unos zapatos más grandes, que hay aceite de oliva en sus zapatos, que el suelo está mojado, y les miran sin tener todo eso en cuenta y les miden la tensión, les toman la tensión y ven su masa, su tono muscular y van a decir, esta persona es idiota, todo está bien, aquí hay aire acondicionado, estamos bien, y esta persona tiene unos picos de tono muscular brutales, ¿no? Esta persona tiene algo que no funciona con sus señales cerebrales. Así que vamos a darle algo de fenazepam o le vamos a llevar a una institución mental para que le den algo para su cerebro, algo neurológico, algo para que deje de hacer todas estas cosas tan raras. Y eso es exactamente la situación cuando vemos estas conexiones, cuando el cerebro tiene que controlar toda esta situación de pelvis, fémur y parte inferior de la pierna, con la articulación de la cadera y de la rodilla. Estamos en pie, estamos parados y tenemos muchos puntos de deslizamiento. Yo les he dado un ejemplo con 3 puntos de deslizamiento. Y eso ya era con el aceite de oliva y el suelo y los zapatos era mucho. Pero en este caso hay 5 puntos de deslizamiento. La reacción del cerebro de los niños es normal. Esto es lo que quiero que entiendan. Por eso lo digo una y otra vez. El cerebro sabe lo que tiene que hacer. El cerebro es listo. Y si no obtenemos algo, si no estamos consiguiendo algo, es problema nuestro, no es problema del cerebro. El cerebro está manejando un sistema complejísimo de millones de células y conexiones. ¿Cómo no podemos atrevernos a decir que es tonto y que está tomando las decisiones incorrectas? Como si nosotros supiéramos mejor. Es muy arrogante pensar así. Este es el primer punto que tenemos que entender. Hay que entender el valor de las conexiones. Y el punto crítico para nosotros, como he dicho, es conseguir un punto de conexión claro. Esto significa activar el trasero y hacerlo fijo, dejarlo fijo. Queremos que esas conexiones se queden fijas ahí. Pero por supuesto, ¿qué pasa si antes de esto hayamos estado haciendo años de estiramiento? Entonces solo estaríamos estirando la pierna, ¿no? Si hubiéramos estado haciendo esta acción en la que nunca realmente estábamos pensando a fondo qué estábamos haciendo, somos un fisioterapeuta, nunca nos hemos preguntado ¿qué está pasando aquí? ¿Es la inserción el problema o es el origen? ¿Qué parte del músculo estoy estirando realmente? Sencillamente hacemos un gran movimiento empujando la
la rodilla hacia abajo o tirando de la pierna, agarrando en la parte inferior. Pero lo que está pasando, si vemos esta palanca, cuanto más palanca generamos contra esta conexión, haciendo esto, lo que vamos a acabar haciendo es que tal vez vamos a destruir esta conexión. Estamos tirando de esa conexión y quitándolo de donde debería estar. Y esa desestabilización de la conexión, creemos que estamos ayudando mucho al niño. Y decimos, mirad, he conseguido más movilidad. Pero es imposible estirar el músculo mediante esta irritación mecánica, mediante esta irritación y este tirón. Tenemos que estar preparados para esta situación, según vayamos trabajando y según mejore la estabilidad de la conexión, vamos a ver la auténtica naturaleza y el problema que tienen los músculos de nuestros niños. Es importante que entendamos eso que va a haber, que necesitamos esos claros conexiones, porque sin eso no podemos juzgar el estado del músculo. Eso tiene que ser muy obvio. Una vez tenemos que darle el respeto que merece. El momento en el que dejamos de pensar en ello es como si hubiese unos tornillos imaginarios que se atornillan en el hueso, que mantenían el músculo allí. No es así, está muy difuminado, es una transición. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que de hecho es incluso más crítica, y afortunadamente, y ahí es donde Consta va a ser un gran ejemplo, y es que Consta es un chico grande, con buena coordinación, y que muestra muchos temas elegantes en su movimiento, la manera que consigue las transiciones desde el suelo, la forma en la que consigue la transición de la parte de los dedos de los pies a la planta, esta coordinación de movimientos y todo esto sucesivamente, vemos que él tiene una gran coordinación, pero las piernas todavía se mueven por debajo de él. Todavía no ha podido desbloquear los isquiotibiales. Y esto ya es bastante mejor de lo que veíamos incluso hace solo un año. Esto es de hace un año antes. Aquí vemos cómo sus piernas acaban poniéndose debajo de las mías. A pesar de que él está ahí, sus piernas se van hacia adelante y no es capaz de separarse de mí. Tiran tanto de él hacia abajo que sus piernas se acaban interponiendo entre él y yo. Y aquí podemos ver que está consiguiendo más espacio entre él y yo, pero seguimos teniendo este problema de extensión de rodilla. Y para entenderlo, vamos al siguiente paso. Ahora vamos a pasar a ver la pierna desde aquí y empezar a explorar esta imagen. He mencionado este punto un poco antes, y es que los isquiotibiales corren paralelos al hueso. Pero esta imagen, esta es la parte frontal y esta es la parte trasera, ¿qué nos dice? Cuando nos fijamos en esta imagen y vemos todas las conexiones tensionales, oh, vaya, ¿qué vemos? Cuando la vemos desde cerca entendemos que el hueso y las fascias del abductor, de hecho, están desempeñando el mismo papel. Y es que si tratamos de entender esta imagen, lo que necesitamos hacer es dibujar este triángulo. Desde el punto de vista del reparto de tensiones, esto es un triángulo limpio, puro. Tal y como lo dibujo,
no se ve ninguna diferencia en particular, porque es un triángulo completo, tiene mucho sentido. El triángulo es un sistema muy equilibrado. Si tratamos de ver la pierna solo como un hueso, es muy raro. ¿Por qué este hueso que queremos para mantener la posición vertical, por qué está en ese ángulo tan raro? ¿Por qué no es recto el fémur, no? El fémur va en un ángulo. Pero si lo vemos desde la perspectiva tensional, en contraposición a la compresión, el triángulo tiene mucho sentido. Porque es importante entender que al final también tenemos el corte transversal. Vamos a ver este corte transversal. Este está bastante bien. Aquí vemos el hueso. Si nos fijamos en este corte transversal, cuando vemos todo el bloque, esta es la parte exterior de la pierna con la parte de grasa y piel, y ahí está el hueso. Todo esto no está particularmente equilibrado. Si dibujamos una circunferencia y dibujamos el hueso. ¿Y qué queremos hacer para hacerlo más equilibrado? Querríamos contrarrestar las rotaciones y querríamos añadir algo aquí. Necesitamos agregar esta capacidad para equilibrarse de esta forma que estoy dibujando. Pero es el hueso el que se supone que tiene que ser el líder. Y cuando digo líder, me refiero a que estamos mirando dos líneas, una línea y otra línea. Lo que ocurre de aquí es que queremos acabar teniendo esta imagen, para entenderla bien, como la conexión entre hueso y la piel y la grasa, eso es lo principal que mantiene esa integridad en la pierna. Es la primera red de la pierna. Y el hueso, en el corte transversal, es como el epicentro ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer una prueba, un test? Lo que hacemos es agarrar la pierna y empezar a rotar. Con nuestra propia pierna será muy fuerte. No cede mucho a esa rotación porque tiene una buena integración. Fíjense en estos tramos de grasa. Y ahí el hueso es el líder. ¿Por qué es esto tan importante? Porque esta torsión es la acción más poderosa. Hablando sobre el caminar y hablando de la cadera, nuestra manera de caminar, todo lo que hacemos está impulsado por esas torsiones. Las torsiones son lo que más capacidad tiene para estos giros, estas torsiones almacenan mucha energía y a la vez para controlar esa transferencia de a dónde queremos que vaya esa energía. Podemos mantener esa torsión, vamos recogiendo más y más resistencia y de pronto, ¡boom!, la desbloqueamos y vuelve al punto. El resorte, el muelle más perfecto, es un muelle de torsión mucho más fuerte que el muelle habitual que se aprieta. Si queremos utilizar este control, necesitamos un muelle, un resorte de torsión. ¿Pero qué significa esto? Significa que si por alguna razón nuestras conexiones alrededor del hueso o también alrededor de esta zona del ectodermo, la grasa mecánica, si ahora no tenemos esta pieza central dentro de nuestro sistema, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo siguiente que podemos utilizar, que vamos a tratar de utilizar
para lidiar con todas estas rotaciones, todas estas torsiones de la pierna, si nuestro hueso no nos está sosteniendo? Creo que es muy obvio y es que tenemos dos candidatos. El candidato número 1 es el isquiotibial, el músculo isquiotibial. Si vamos aquí al bíceps femoral. O podría ser la parte que va por aquí y hacia este lado. Integrar el abductor. Y esto es lo que vamos a acabar obteniendo. Porque los músculos de la parte frontal son mucho más blandos. No tienen esta composición tan fuerte y estas membranas tan rígidas dentro de ellos. Así que si el hueso de por sí y no tenemos esa resistencia a la torsión que tiene el hueso, que nos da el hueso, si eso se ha debilitado, entonces necesitamos lo siguiente mejor que tenemos. Y lo siguiente mejor que tenemos es el isquiotibial. Así que cuando vemos una situación como la de Consta, aquí esto es lo más crítico para él. Él está haciéndolo muy bien en muchas dimensiones, pero este es su gran problema. Y este gran problema es muy característico, desgraciadamente, en la población finlandesa en general, en la comunidad de la parálisis cerebral. Y aquí es donde tenemos este punto adicional. Diferentes grupos étnicos van a tener ligeras diferencias entre ellos en la composición de sus fascias. Si vamos más hacia el norte, hacia los vikingos originales, tienen una fascia muy densa y desarrollan espaldas muy rígidas y pueden también desarrollar fácilmente contracturas en las manos, etc. Pero si vamos, por ejemplo, a España, Manu os mostrará como esa flexibilidad que hay y no se ve tanto esa contracción, pero sí que hay niños distónicos. Y luego también, dependiendo de cada país, tenemos diferentes cambios. Son cosas que vamos viendo, no son cosas que me invento, son cosas que todos podemos ver por cualquier motivo. En Finlandia sucede que los niños suelen tener más problemas con los isquiotibiales. Esta integración de fémur y la cadera. Y ahí tenemos este desafío, que es el isquiotibial, que sustituye al hueso y desempeña el papel que debería desempeñar el hueso. ¿Cuál es el papel del hueso? Es estabilizar. Tenemos que ser capaces de soportar esa torsión y liberarlas. Tiene que ser capaz de ser un resorte muy rígido. ¿Y esto a qué se va a traducir? ¿Se va a volver más suave este isquiotibial o se va a hacer más rígido? Pues obviamente se va a hacer más rígido. Si tratamos de estirarlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar de sí este resorte, este muelle, y vamos a hacer que todo su tejido conectivo responda incluso más fuertemente. Y estos viejos muelles que funcionan así, y estamos añadiendo problemas a este resorte. Tratamos de estirarlo y es un muelle que reacciona en el otro sentido. Tiramos en un sentido y él reacciona en el sentido contrario. Todo esto va a hacer que haya más y más compactización, se vaya a hacer más compacto el isquiotibial. Y la mayoría de las veces también acaba viniendo una fusión con el abductor. Así que una situación típica es que el abductor y los isquiotibiales acaban fusionándose. ¿Qué están haciendo? Están reemplazando las funciones del hueso. Y ahora, una vez que hayamos entendido esto, es interesante que consideremos las situaciones más graves.
ahora vamos a ver esto. ¿Y aquí qué vemos? Bueno, estos son los niños que no tienen, tienen básicamente nada. No tienen nada. Con consta su situación, y los niños con la situación más diaplégica en su escenario, tenemos tamaño, tenemos ciertas capas que funcionan, algo sí que está presente. La capa de grasa, la integración, todo, ahí hay algo que está funcionando, están contribuyendo y dando una matriz para trabajar. Y su gran desafío es que la parte superior funciona, el ectodermo funciona, pero la conexión con el hueso no termina de funcionar, así que todo está muy maleable, ¿no? Es el centro de todo el resorte se tambalea y tenemos que reemplazarlo con ese bíceps femoral, con el abductor, lo que hablábamos antes. Y eso es lo que ocurre en los casos como el de Consta. Pero cuando vemos a niños que están en un lado con más debilidad, ellos tienen el hueso con unas conexiones muy, muy pobres con nada y realmente es que no tienen nada más. No tienen conectividad de piel, no hay mucha grasa mecánica, así que básicamente lo único que queda ahí, lo único que tiene membranas fuertes. Y miren, estas composiciones de grasa y membranas, ¿las ven? Vamos a volver. Estas son las membranas, aquí. Estos depósitos de grasa tienen sus membranas. Y una vez que hemos visto esto, vamos a ver esta otra imagen. Aquí, ¿qué vemos? Vemos exactamente eso, cómo ha sido reemplazado. Si vuelvo a este dibujo, aquí todo está muy claro. Todo está muy claro. Aquí tenemos membranas y estas membranas están estabilizando. Si ahora lo simplifico todavía más, si quito este hueso, no estoy rompiéndolo. Si lo quitase totalmente, o le quitase su habilidad de lidiar con la torsión, porque para lidiar con la torsión, el hueso necesita muchas conexiones. Pero para que el hueso tenga conexiones, el periósteo que lo rodea, todo tiene que estar vivo. Tiene que tener microporos y un montón de cosas. Si el hueso se seca, no pierde mucho tamaño, a diferencia de, por ejemplo, un músculo, ¿no? El músculo cambia su volumen. Un hueso agotado no se empequeñece, es algo mínimo, es algo mineral. A lo mejor pierde un 5% de líquido y pierde un poco por ahí, pero no es tan visible. Para entender las conexiones que tiene el músculo con el hueso, tenemos que verlo como si fuese una jeringuilla. El hueso es parte de la conexión hidráulica, ¿no? La conexión hidráulica tiene que trabajar desde las partes exteriores a las interiores. Si tratamos de hacer una inyectar con la jeringuilla, ¿cuál sería lo que más nos limita? No es la jeringuilla en sí, el problema sería la aguja. Si la aguja se atasca, si golpeamos contra algo que no nos permite meter el líquido dentro, por mucho que empujemos, no vamos a conseguir nada, porque el líquido no se puede comprimir. Y por eso la parte viva del hueso, eso tiene que estar viva para dar la bienvenida a todas estas conexiones y todas las capas, todas las partes que hay alrededor. Y esta es una de nuestras declaraciones centrales. Las radiografías muestran los huesos de una manera
poco diferente a los huesos de una persona muerta, ¿no? Los rayos X de una persona viva y de una persona muerta no son diferentes. De hecho, no se podría decir en una radiografía si la persona está viva o está muerta, porque los huesos tienen el mismo aspecto. Esa es la parte crítica que tenemos que recordar. Si nos fijamos en esto, se puede ver ciertas conexiones, hay cosas que sí que podemos ver, pero no podríamos decir si esta persona está viva o está muerta. Y esto es el punto más crítico. Así que lo que estamos viendo, y por eso es tan importante fijarse en la gente viva, en lo que nos tenemos que fijar es en esas conexiones vivas. Cada pulgada cuadrada, cada centímetro cuadrado de superficie de hueso tiene cuántas conexiones útiles es capaz de llevar encima. Y yo ya lo he dicho muchas veces y voy a seguir diciéndolo. Unos mismos rayos X podría ser lisa como un cristal, o una misma radiografía nos enseña un edificio de cristal o un edificio rústico, ¿no? Y lo que pasa es que si en ese edificio quisiésemos que haya enredaderas que crecen en sus paredes, ahí viene el problema. En el edificio de cristal, un centímetro cuadrado del cristal equivale a un centímetro cuadrado solo. Pero si vamos a una pared de madera de este edificio rústico, un centímetro cuadrado no es solo un centímetro cuadrado, porque hay muchas rugosidades y eso tal vez equivalga a 5 o 10 centímetros cuadrados. Y en una misma superficie aparente hay mucha diferencia, ¿no? Y por eso, cuando vemos una radiografía, no nos está dando esta información. No nos dice si ese hueso es apto para tener todas esas conexiones. Porque los huesos son los que soportan los músculos, que serían las enredaderas en los edificios. Y todos estos músculos que estamos viendo aquí en el corte transversal están unidos al mismo hueso. Así que cuanto mayor y más sana sea la superficie alrededor del hueso, más será posible tener conexiones con todos los diferentes tejidos a su alrededor, y eso lo hace más dinámico y todo esto. Esa es la parte crítica, y en el campo más práctico, eso es con lo que más feliz estoy. Me hace muy feliz ver tal vez estos últimos meses o estos últimos años, porque gracias a la introducción de las herramientas vibratorias ha habido un impacto mejoradísimo en los huesos. Y eso nos da muchas mejores conexiones internas que a su vez ayudan a darle la vuelta a todo esto y así sucesivamente. Así que esta es la lógica que hay detrás del tema de los isquiotibiales. Y realmente es un tema que me apasiona. Y voy a decir una cosa más. Porque también, cuando nos fijamos en esta parte posterior, en las conexiones que están ocurriendo aquí en la parte posterior, hay un tema más. Hemos hablado del músculo y de los huesos, pero también tenemos que pensar en la piel de por sí. Y esa es una de las propiedades del abductor y los isquiotibiales. Aquí podemos ver que la piel es más gruesa. Si comparan ustedes mismos la piel en la parte frontal y en la parte trasera de su pierna, es mucho más gruesa en la parte trasera. Y eso es el motivo porque el hueso no juega un papel suficiente en la restricción de esas propiedades. Si ese hueso no es suficientemente fuerte para soportar
todas esas tensiones, va a empezar a haber un cambio en el que muchos de los otros componentes van a empezar a sustituir al hueso. Y esta parte trasera, especialmente cerca de la rodilla, mucho más cerca de la rodilla, según se va acercando a los tendones, aquí es donde todo empieza a pegarse. Y lo podrán observar, donde todo se acaba pegando. Esta es otra dimensión que suelo tratar de enfatizar. Cuando hablamos de los desafíos aquí, discutimos no es un tema de acortamiento. No queremos elongar los músculos. No es eso lo que queremos hacer. El problema es cómo los músculos se pegan, cómo se quedan compactados. Ese es el problema. Por supuesto es una compensación el cerebro que tiene que lidiar con esta situación, como cuando hablábamos antes de los zapatos que son tres tamaños más grandes y el aceite de oliva y que se convierte en una situación muy difícil de controlar. El cerebro empieza a liberar un montón de agentes para que esto funcione y para que esto se quede más rígido, para que no haya para que no sea tan resbaladizo. Y esta situación nos lo muestra claramente. ¿Qué es esta membrana? Esta membrana solo conecta la pelvis con la parte inferior de la pierna. Corre paralela al fémur. No es la pierna en sí. La pierna en sí debería ser redonda. Cuando la pierna está perdiendo esa fuerza, esa zona redonda, ahí estamos perdiendo, ahí es cuando tenemos una pierna patológica. Queremos volver a darle volumen a esta pierna. No tenemos que fijarnos tanto en el isquiotibial. Lo que queremos es que el hueso y la pierna vuelva a ser redonda. Va a pasar de ese hueso plano y pequeño. Queremos conseguir más redondez. Queremos volver a despertar todas las conexiones. La grasa mecánica, la piel, la intercomposición del tejido conectivo, las zonas del músculo. Lo crítico, otra vez, también es volver al hueso. Y por eso nos fijamos en todo el resto de cosas. Por ejemplo, la máquina de ABR y los cambios que vemos en la pierna. ¿Va a influir en los isquiotibiales? Por supuesto, no directamente. Porque si el isquiotibial se ha acortado y utilizamos la máquina de ABR, que va a realizar una compresión, si dibujamos un cilindro y hacemos una compresión en los lados, pero lo que queremos es que el cilindro se alargue, no termina de tener sentido, ¿verdad? A menos que estemos tratando con un tema de volumen total del cilindro. Queremos conseguir que este cilindro vuelva a estar vivo, tenga más volumen, porque en ese sentido estamos entendiendo que no es un tema solo de que está acortado, sino que está comprimido, está infradesarrollado. Lo que queremos es expandirlo, queremos expandir su sección transversal. Eso es lo que queremos, eso es lo que estaría consiguiendo la máquina ABR y los cambios. Y es el cambio en los isquiotibiales no va a venir de por sí solo del isquiotibial, sino irá llegando cuanto más recuperemos la redondez, el cuerpo de la pierna. Cuanto más ocurra esto, más se integrará el isquiotibial dentro de todo el sistema. Y pasa lo mismo cuando buscamos elementos adicionales, cuando nos fijamos en el gel el gel ABR para la fascia.
¿Va a ayudarnos? ¿Va a traer un gran cambio en el isquiotibial? Probablemente no directamente otra vez. Pero lo que sí que hemos visto es que como este área, en este área donde todo se pega mucho, donde hay ese pegado tan fuerte, todo lo que nos ayude a despegarlo ya es algo positivo, ya contribuye positivamente para el problema de la zona. Así que así es como tratamos de llegar a este punto. Vamos a ir añadiendo componentes, porque por supuesto el isquiotibial lleva mucha carga y naturalmente cuando comienza a reemplazar al hueso es evidente que acaba haciéndose más rígido. Y como entendemos por esta foto, es una zona muy membranosa. Fíjense, semimembranoso, semitendinoso y semimembranoso. Esta es la composición de este músculo. Fíjense, semimembranoso. La mitad de este músculo ya es membrana. Semitendinoso, la mitad de este músculo ya es tan denso que la mitad es un tendón. La mitad es músculo y la mitad tendón. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos fijamos en estas áreas y cuando vemos el isquiotibial. Y es una zona que nos ayuda mucho a entender cosas, pero si les digo la verdad, esto me llevó a mí mucho tiempo de entender. Y todo el papel crítico del hueso en este sistema y cómo conseguir mejorar la situación. Así que mirando situaciones como esta, digamos que incluso hace 4 o 5 años yo seguiría diciendo, bueno, ¿cómo vamos a comentarle a la familia que probablemente va a haber un periodo en el que sus isquiotibiales van a estar todavía más rígidos? En ese momento era la realidad que teníamos, porque no teníamos tanta capacidad para actuar sobre el hueso. Pero ahora, con las herramientas de vibración y su capacidad para llegar al hueso, de hecho lo que estamos obteniendo lo estamos consiguiendo mucho más rápido, una respuesta mucho más rápida y una capacidad también más rápida para obtener esta circunferencia de nuevo gracias a las propiedades contributivas del propio hueso y de hecho en situaciones como esta ya no estamos en esa fase que decimos que hay que esperar, ¿no? Ya estamos viendo cambios más que van llegando y con la integración y entonces la persona va comenzando a recuperar el uso de su pierna, como lo que veríamos aquí, donde está intentando reemplazar, a pesar de que sus isquiotibiales y su pierna tienen buen aspecto, de pronto trata de saltar y no llega a ocurrir ningún salto. Fíjense cómo trata de usar los brazos para saltar. Ya hablaremos de este punto. Aquí está intentando utilizar el dorsal como activador de la parte superior para tirar de él. Ese es el tipo de escenario con el que lidiamos aquí. Pero en general, estas cosas son un resumen para recordar. Que lo primero de lo que hablábamos, las conexiones son muy importantes. Las conexiones son importantísimas y son muy buenas. Queremos que sean muy estables. Queremos que haya una unión en la parte inferior del isquión. Eso es crítico. Si se desplazan a la parte posterior, ahí tenemos un problema. Eso es un punto. También luego estábamos hablando de lo siguiente, la parte transversal. La pierna tiene que ser redonda, tiene que haber esa grasa mecánica. Y si no ocurre, se merma su capacidad. Lo tercero era, por supuesto, el tema del hueso de por sí. La pregunta central es, ¿cuánto
de este soporte circunferencial del hueso, es capaz el hueso de darle al tejido de alrededor. Ahí hablábamos de esa pared de cristal o esa pared de madera y sus agarres. Y luego hablábamos del hecho de lo que podemos ver aquí. Estas zonas blancas lo son por un motivo, y lo son porque ahí son mucho más densas, por definición son más fibrosas, y ahí es donde muchas veces vemos cómo la piel se pega al músculo que hay por debajo y crea esa fusión. Esas son las ideas claves sobre los isquiotibiales, y tengo que contenerme porque yo podría haber seguido una hora más, tal vez más, pero espero que eso sea suficiente para se hagan una idea, y por supuesto quiero que vean estas importancias. Los isquiotibiales son un ejemplo extremo de un músculo que es muy largo. Es un músculo muy largo. Incluso en un niño pequeño puede ser de 30 centímetros. Para una persona de mi tamaño tal vez son 50 centímetros. Así que cuando discutimos sobre los principios claves de ABR, queremos pasar de un número pequeño de músculos grandes haciendo mucho trabajo, queremos conseguir que se redistribuya el trabajo. Un número grande de músculos pequeños, muy pequeños, incluso cada vez más pequeños, incluso al nivel premuscular, y que vayan haciendo poco a poco cada vez más trabajo. Tal vez sencillamente redistribuir los resortes y las fuerzas, ¿no? Y esos son los detalles sobre los isquiotibiales que hemos ilustrado aquí. Así que vamos a terminar esta historia aquí. Ya llevamos alrededor de casi una hora y media. Después de haber empezado unos 10 minutos tarde en los bloques, pero ahora creo que nos hemos metido en materia y estamos ya, yo creo que es momento de pasar a las preguntas y las respuestas. Antes de empezar con las preguntas y las respuestas, vamos a decir adiós a los espectadores de Facebook y futuros espectadores de YouTube una vez que publiquemos esta parte del seminario en línea. Muy bien, espero que los próximos espectadores y los espectadores actuales tengan una visión más intensa de todos estos puntos y que aprecien la verdadera complejidad de estos sistemas, y que los acercamientos más simplistas de los que hablaba al principio no son productivos, y por eso tenemos que ver las maravillas y los puntos específicos e ir siempre a los detalles más pequeños. Y como siempre, todo lo que hacemos se basa en el máximo respeto al cerebro. Nuestra parte solo es ayudar al cerebro a luchar contra todos los problemas con los que tiene que luchar. Así que saludos y que vaya muy bien.